Un gusto estar nuevamente con ustedes. Qué bueno que nos acompañan y gracias a Dios que es el que hace posible todas las cosas. Pues, estamos contentos, agradecidos con Dios y una vez más tocando temas interesantes, temas muy importantes sobre todo para el pueblo cristiano, el pueblo de Dios. Esperamos que sea de bendición. En esta ocasión hoy voy a estar tocando el tema del discernimiento. Un tema muy bueno, muy importante que nos hace falta mucho el tener un discernimiento claro, sin titubeos, sin conveniencias, un discernimiento conforme a las escrituras, conforme a la voluntad de Dios. Y pues discernimiento, ¿qué es discernimiento? Según el diccionario es entendimiento e inteligencia, tener claridad, saber diferir una cosa de otra. O sea, una persona con discernimiento va a tener sabiduría, va a tener inteligencia, va a saber hacer esa distinción que se hace, que debe de tener uno, ¿no? Saber distinguir las cosas, lo bueno de lo malo. Ya lo dice en sí las mismas escrituras. Mire cómo menciona Isaías 5:20. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a los bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí al comenzar este texto hay algo que me sorprende y le di un poco de seguimiento a la palabra hay. ¿Qué significa hay? Y como que es una advertencia. ¿De qué manera lo describe el profeta Isaías? Y hay es una expresión de juicio. Mire cómo en el Apocalipsis 8:13 nos dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. La palabra hay es una advertencia, es una expresión de juicio. Mire, dice en Mateo 11:21, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que hubieran arrepentido el silicio y en ceniza, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Ay, es una expresión muy fuerte. El Salmo, fíjese lo que dice el Salmo 14:4, dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invoca. El discernimiento, ¿cómo hace falta en estos tiempos, hermanos? Quisiera mencionar 3 formas sobre el discernimiento común, práctico, o como se le llama, por sentido común. Hoy en estos últimos tiempos estamos viendo cosas, situaciones, actitudes donde vemos que hay gente que dice amar a Dios, que proclama a Dios, pero no tiene discernimiento. Podemos ver que para tener discernimiento dentro del sentido común o muy práctico, son 3 pasos o 3 formas. Uno es conocer,
respetar y obedecer la palabra de Dios. Aquí podemos ver que teniendo estas tres actitudes, vamos a tener un mejor discernimiento. Ahora, conocer la voluntad de Dios. Por eso dice el profeta, hay de a los que a lo bueno llaman malo y a lo que lo malo bueno. O sea, no saben ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. O sea, no hay discernimiento, no hay esa capacidad de discernir y entender cada situación, cada hecho. Hay dichos en el mundo, como dicen, de que a unos le llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno, y aunque estén equivocados haciendo lo malo, piensan que están haciendo lo bueno. Ese es el detalle de que cuando no hay discernimiento, se hacen muchas locuras, muchas cosas mal. Y vamos a entrar un poco más en detalle sobre este tipo de situaciones. Por ejemplo, el conocer. Para nosotros poder tener un mejor discernimiento, necesitamos conocer la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Porque lamentablemente hay gente que no conoce la palabra de Dios. Por tanto, no va a conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios en sí está plasmada en la palabra de Dios. Hay mucha gente que hoy en día, bien lo dice 1 Timoteo capítulo 4, que el Espíritu dice que en los postreros días vendrán muchos engañadores con doctrinas de demonios. Pero ¿qué está sucediendo? Estas personas, estos hombres amadores de sí mismos, están arrastrando multitudes. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y de una manera sorprendente, hoy podemos ver hombres con congregaciones, con iglesias enormes, y son miles y miles de gente que está siendo arrastrada por el error, ya sea de una doctrina de demonios o una doctrina de un hombre. Y muchos lamentablemente no saben discernir porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Todo esto está escrito. Y es muy sencillo. En sí, la mayoría de las religiones hoy en día son pocas las que realmente tienen el manual de las escrituras. Son pocas las que se les enseña a que todo lo que la persona, pastor o como se le llame, que esté enseñando, tiene que basarse la enseñanza en las escrituras. Cuando no es así, son la gente es presa fácil para ser engañada. Si tú a donde tú vas o has ido o conoces de que vas y la persona prepara una enseñanza, un sermón, pero la mayoría de la gente no tiene una Biblia, no conoce, va a ser engañada, va a meter enseñanzas de hombre o doctrinas de demonios. Y es lamentable. Entonces, por eso hace mucha falta tener el conocimiento, conocer la palabra de Dios. Por eso
no a todos. ¿Qué sucede si nos vamos a hacer memoria un poquito atrás? En el caso de Martín Lutero, este era un sacerdote católico alemán, pero este hombre se empezó a preparar, fue a estudiar, porque antes la Biblia estaba escrita solo en latín, y para poder saber las escrituras, escudriñarlas, estudiarlas, había que conocer el latín. Este hombre se preparó, estudió y empezó a estudiar la Biblia, a conocer la Biblia, y empezó a darse cuenta de que muchas cosas no se hacían conforme a las escrituras, conforme a la voluntad de Dios. Y él se rebeló. Por eso muchos le llaman el padre de los protestantes o el protestante mayor a Martín Lutero. Pero él tuvo, fíjese bien, a través del conocimiento tuvo el discernimiento. Se dio cuenta que no era, como se dice el dicho, el león como lo pintan, y se rebeló. Y Dios lo apoyó, Dios lo fortaleció, Dios lo guió al grado que renace nuevamente el cristianismo bíblico. Por eso, amados hermanos, oyentes, es tan importante el adquirir conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios, para poder tener ese discernimiento por sentido común. Otro punto es el respetar. Respetar las escrituras, respetar la voluntad de Dios. Porque hoy en día hay gente que se atreve a hacer juicios a la ligera, sin conocimiento, sin discernimiento, y pues eso como que no es sabio, no es bueno. A veces se hacen divisiones sin sentido, solo por abrir la boca, solo por tener ese deseo de dividir sin tener el sustento, el conocimiento. Para explicar esto, mire, vamos a ver en Mateo 12, 25, cómo este pasaje nos va a enseñar que hay que tener mucho cuidado a veces con lo que hablamos tocante a las cosas de Dios, más cuando conocemos ya un poquito las escrituras. Mateo 12, 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Cuando hay una división, llega el momento que hay una ruptura. Dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede, pues, permanecer su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echaron vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, fíjese bien, dice, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Seguimos, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada.
Aquí podemos ver que la blasfemia contra el Espíritu Santo es acreditarle las obras del Espíritu Santo al diablo. Porque ¿qué le decían estos hombres, los fariseos, a Jesús? Este echa fuera los demonios por Belcebú. No le daban el honor, ni la gloria, ni lo que realmente era, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, era el que echaba fuera los demonios, el poder de Dios. Y estos hombres, muy fácil, abrían la boca sin tener discernimiento, lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día no hay respeto por ese tipo de situaciones. Y mire, es que hay mucha gente que se confunde porque no tiene discernimiento. Es muy fácil abrir la boca y decir ciertas palabras. Por eso dice la Biblia que todo hombre sea tardo para hablar, presto para oír, analizar lo que nos está diciendo la palabra ahí en Santiago 1:19. Dice que todo hombre sea lento, que no hablemos precipitadamente, que cuando lo vayamos a hacer, a referirnos a hacer un juicio de este tipo, seamos sensatos. Porque hoy mucha gente yo espero que sin saberlo o sabiéndolo, blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Que le acredita las obras del Espíritu Santo al diablo, que no es el Espíritu Santo el que las hace, sino el diablo, y eso es malísimo, malísimo. Hoy en día es muy fácil, yo veo que aún dentro de la propia iglesia y de algunos llamados cristianos, es muy fácil desacreditar a una persona. Es muy fácil hacer divisiones, hacer esto, tantas cosas que se hacen mal sin tener realmente discernimiento ni conocimiento. Y algo que muchas personas hacen es decirle, es de Satanás. Y hay muchas cosas que le atribuyen a Satanás. Por eso, este pasaje, nosotros debemos tener discernimiento y respetar al Espíritu Santo, respetar la palabra de Dios, respetar la voluntad de Dios y no caer en hacer juicios a la ligera, porque ciertamente existe Dios, Espíritu Santo, su reino, sus ángeles, su voluntad. Existe el diablo y el reino de Satanás. Y existe el hombre con sus ideas, sus enseñanzas, sus creencias. Entonces no siempre es el diablo. A veces que es el mismo hombre con su sabiduría humana haciendo algo. Y hay veces que es Dios obrando en nuestras vidas en muchas áreas, pero debemos de discernir, de respetar. Ya lo dijo el Señor, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Y tenemos que ser muy cuidadosos con a veces hacer juicios a la ligera y decir, eso es del diablo. Yo seguido veo hermanos que tienen esas exclamaciones y le acreditan al diablo cosas que ni al caso. Yo sé que el diablo vino a robar, matar y destruir, y el tiempo que él tiene es poco y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay veces que él anda en otros asuntos
y que ni al caso, pues, y todo le queremos acreditar al diablo. Y no es así. Tengamos cuidado, tengamos discernimiento. A veces pensemos bien lo que vamos a decir. A veces somos hasta ofensivos por falta de madurez, de carácter, de discernimiento, de que a veces no analizamos lo que vamos a contestar. O no, simplemente no analizamos lo que estamos escuchando. Y podemos hablar arrebatados, podemos hablar sin sustento, sin conocimiento. Y pues regarla en vez de edificar. La palabra dice que seamos sabios, que hagamos todo para edificar al cuerpo, no para estarlo lastimando. Entonces es muy importante respetar las Escrituras y respetar las obras del Espíritu Santo. Y mire, aquí quisiera explicarles esto un poquito, este versículo, Mateo 7:21, fíjese bien. Porque hay gente de que se va por este lado. Este versículo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y el 22, porque muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero no se confunda, aquí está el punto. Hay gente que por el poder de Dios echa fuera demonios. Porque en Jesucristo hay poder. Con el simple hecho de decir nosotros, los creyentes, en el nombre de Jesucristo y con autoridad, los demonios se van. Pero aún, fíjese bien, cuando haya gente que no ande muy centrada, que ande haciendo esto por ganancia deshonesta, que lo ande haciendo por envidia, o que lo ande haciendo como lo ande haciendo, aquí estamos viendo que este versículo dice que en mi nombre, o sea que en el nombre de Jesús suceden cosas poderosas, nos podemos dar cuenta. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, usted no se confunda. Es muy posible que haya gente que a lo mejor no ande bien o no anduvo bien, pero en el nombre del Señor echó fuera demonios. Pero si usted le dice, no, esa persona echó, no, por Satanás, diciendo a la ligera, tenga mucho cuidado. La misma Biblia, si usted analiza Mateo 7, 21, 22, 23, se va a dar cuenta que hay personas que echan fuera demonios y Jesús no los conoce, que no son gente aprobada por Jesús. Y aquí nos podemos dar cuenta de que en Jesús hay poder, en Jesús los demonios se van. Por eso no debemos de ser tan, como dice un amigo mío, tan inmaduros y hacer este tipo de cuestionamientos a la ligera, este tipo de juicios y acreditarle todo al diablo. No, mucho cuidado con eso. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que analizar lo que vamos a decir. Porque ya en el 12:30 de Mateo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y hay muchos que no
cogen puro desparramar, puras fugas. Con ese tipo de actitudes, con ese tipo de comentarios, no se edifica. Al contrario, se divide, y dice la Escritura que si un reino dividido no permanece, se viene para abajo. Entonces hay que analizar nosotros supuestamente, y yo creo que estamos haciendo las cosas para el Señor, edificando nuestra casa, pero no para dividir, no para echarla abajo. Tengamos mucho cuidado. Fíjese, el tercer punto de tener el discernimiento práctico común es el obedecer. Y aquí, para obedecer, volvemos a lo mismo, necesitamos conocer la palabra, porque hay veces que nos dan gato por liebre. Hay gente que todo espiritualiza y confunde. Pero si yo no conozco la palabra, si yo no respeto la palabra, pues es fácil hacerle caso a enseñanzas de hombres, que es lo que, como hay, abunda. Fíjese cómo una situación ahí en Hechos de los Apóstoles, lo que dijeron, vamos a ver, en Hechos 5, 29. Dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, aquí andaban los religiosos de ese tiempo, los fariseos, sobre los apóstoles. Y llegó un momento que Pedro tuvo el valor y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que ustedes, porque lo que ustedes están haciendo no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lo mismo pasa ahora. Hay gente que no discierne, que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno, pero el que no conoce, lo malo lo da por bueno. Por eso necesitamos obedecer la palabra de Dios, obedecer la voluntad de Dios, y no a los hombres. ¿Cuánta gente hoy en día no es arrastrada por obedecer hombres impíos sin temor de Dios? Pero ¿qué pasa? Y aquí hay algo que sucede, fíjese, cuando un hombre o una persona no conoce la voluntad de Dios y es manipulada. La misma Biblia dice, como un ciego guiará a otro ciego, los dos no caerán al pozo. Y así pasa. Hay gente que es ciega, corrupta de entendimiento, y hay mucha gente siguiéndolos porque no conocen la voluntad de Dios. Por eso nosotros siempre, amado oyente, debemos de nuestras oraciones que sean como aquel publicano: Señor, esta es mi condición, reconozco que soy esto, que soy lo otro, que soy un ignorante, que soy aquello, pero ayúdame. Y aquí se cumple esa palabra de Jeremías 33:3, ¿no? Clamar directo a Él y Él nos responderá. Amado oyente, si usted está yendo a una congregación, si usted fue, o si usted ha asistido a una iglesia, pero tiene muchas dudas sobre cuestiones, porque hay veces que hay gente que ni conoce la escritura,
pero por sentido común, como que no le late. Y dice, eso no está bien. Porque cuando el hombre es fanatizado con una persona, con una doctrina de error, como que es cegado, no sé si me entienden, es cegado y aún viendo cosas mal, su propia ceguera no le permite ver más allá ni lo que está pasando. Por eso suceden tantas cosas. Y vuelvo, hay gente que es arrastrada de esa manera, pero aquí el detalle está en que no saben clamar a Dios. Aún usted podrá estar en un lugar equivocado, pero el consejo es este. Pídale dirección a Dios. Pregúntele, Señor, me parece como que no está bien aquí el asunto. Ayúdame, dame discernimiento. Y de lo que vamos a hablar, el discernimiento como un don. Ese es un don del Espíritu Santo. El discernimiento. Vamos a ver en 1 Corintios 12:10, aquí nos habla de que es un don. 1 Corintios 12:10, que está hablando sobre los dones del Espíritu. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Cómo hace falta de veras que funcione más, o que le permitamos nosotros al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros el discernimiento de espíritus. Porque hoy en día, en estos postreros y últimos tiempos, han venido muchas herejías a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero dentro de la misma iglesia, no, si los dones espirituales no están trabajando unidos, conjuntados en el mismo cuerpo, es como un cuerpo físico enfermo. Si no tiene defensas, vendrán los virus, las bacterias, las enfermedades, y enfermarán ese cuerpo. Lo mismo está pasando hoy en la iglesia del Señor. Si no le permitimos al Espíritu Santo obrar en nosotros, ser guiados, dirigidos, porque debería de haber dentro del cuerpo, debe de haber hombres, mujeres, creyentes con el don de discernimiento de espíritus. Discernir, este espíritu es del hombre o es un espíritu del diablo. Y es donde yo a veces veo de que hay gente que espiritualiza mucho las cosas y tiene jactancia de orar mucho, de hacer esto, de hacer lo otro, de hacer aquello, pero a la hora de la verdad no tienen discernimiento, porque hacen cosas que los delatan, que de alguna manera hasta son avergonzados. Hoy tenemos que tener mucho cuidado con las doctrinas que
se quieren y que se han infiltrado en muchas iglesias. Doctrinas egoístas, sobre todo de la prosperidad. Doctrinas de demonios, con el fin de confundir, de dividir a los creyentes. Pero todo porque no hay discernimiento. Y hace mucha falta hombres, mujeres, creyentes con ese don de discernimiento, de espíritu, y que tengan sobre todo la libertad de ejercer ese don para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, con libertad. Porque es más fácil, fíjese bien, a veces a lo malo darle buen crédito que a lo bueno escuchar oído y prestar atención. Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Siempre el hacer lo bueno cuesta un esfuerzo. Hacer lo adecuado cuesta un esfuerzo. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que esforzarnos para seguir al Señor, para escudriñar la palabra simplemente, para ponerla en práctica, para ser una persona ejemplar, un cristiano ejemplar. Tenemos que esforzarnos. Es algo que la iglesia, que el creyente no ha entendido, ¿no?, del todo, porque mayormente cuando se adopta esas doctrinas de la prosperidad es porque el hombre no se quiere esforzar mucho. Y es más fácil no esforzarnos y hacer las cosas que esforzarnos y hacerlas como Dios nos manda a través de las Escrituras. ¿A qué voy con eso? De que a veces no hay discernimiento. Es muy fácil que llegue una doctrina de X persona, X país, y se adopte como buena y vamos a hacer esto. Y ahí se le permite entrar. Pero si no hay quien levante la mano y que diga, momento, esto no es del Señor. La palabra es nuestra guía. Y el problema está en que, repito, muchos nos hemos hecho flojos y no queremos trabajar de acuerdo a las Escrituras. ¿A qué voy con esto? En que si no hay discernimiento vamos a querer adoptar fórmulas, maneras de hacer las cosas que Dios nos ha mandado. En sí, la iglesia tiene un gran mandamiento: el ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otros llaman la gran comisión. Y ahí a veces queremos ser como más sabios que Dios, como más astutos, como si lo hacemos a mi manera, vamos a funcionar mejor que lo que la Biblia nos dice, cómo le hacían los apóstoles o cómo se le hacía. Y ahí han venido doctrinas que al final lo que hacen es dividir a la iglesia. Pero ¿qué pasa? No ha habido discernimiento. No ha habido esos hombres, y en el caso de que los haya, si no les dan la oportunidad de hablarlo a la iglesia.
Ahí es cuando el hombre a veces se siente y se hace sabio y quiere manejar las cosas conforme a su conveniencia. ¿Por qué? Porque no quiere esforzarse, no quiere trabajar. Si a la verdad las cosas de Dios son sencillas. El mandato de todo creyente después de creer con todo su corazón es empezar a prepararse, conocer las Escrituras y servir. Y el mayor servicio de nosotros como creyentes es decirle a la gente que Cristo vino, murió y resucitó por ti, por mí, por Él, por todos. Y que a través de esa situación debemos de arrepentirnos, pedirle perdón, porque Él no merecía ir a la cruz. Pero ahí vemos el amor, la gracia de Dios, de que cuando los que merecíamos éramos nosotros, Él dijo, momento, yo voy por ustedes, pero arrepiéntanse, crean en mí y yo les daré vida eterna. A eso hemos sido llamados, la iglesia, a ir a proclamar las buenas nuevas de Jesús, el evangelio a toda criatura. Muchos creerán, otros no creerán, pero la obligación de nosotros es ir y predicarles, ir y decirles. Algo sencillo. Habrá gente que lo acepte, habrá gente que lo rechace. O habrá gente que en su momento no quiera y después, a través de la predicación. Pero es algo que ya, por falta de discernimiento, la iglesia está perdiendo el rumbo y hoy se ha enfrascado en 4 paredes, muchas actividades, muchas confraternidades. Ya la mayoría de los creyentes cristianos son personas de mucho mantenimiento y poco rendimiento, poco redituables. Si no, dígame, ¿cuánto tiempo usted que tiene como creyente, cuánto hace que no invita a alguien a la iglesia o que, que no trae a los pies del Señor a un alma, que no discipula una persona? ¿Cuánto tiene usted? Siendo claros, siendo sinceros. O sea, el trabajo principal se deja por hacer otras cosas. Por eso dice la Biblia, ay de los que a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno. Hoy vemos que el presupuesto de la mayoría de las iglesias es para sostenimiento. Y si hacemos un análisis, un porcentaje, cuánto se destina al discipulado, a la evangelización, ni el 5%. Entonces, desde ahí, fíjese cómo vamos mal los creyentes, la iglesia, de que no estamos siendo sabios al llamado a la gran comisión y se le debería de destinar más presupuesto, más tiempo para hacer esta tarea de servir, de predicar el evangelio. Y es muy poco lo que se está invirtiendo, el esfuerzo que se está haciendo. La mayoría se está invirtiendo en sostener una congregación, en otros asuntos. Que yo no digo que no, sí es bueno confraternizar desde luego, pero no es el gran llamado lo que más debemos de hacer, siendo sinceros. Yo hoy me fijo, me toca ir a iglesias y a la hora de los anuncios, antes de comenzar la predicación,
confraternidad de mujeres, confraternidad de varones, confraternidad de jóvenes. Nomás falta confraternidad de cuneros. Y el congreso fulano, y lleno de actividades. Se han hecho muchas actividades para entretener a la gente, al creyente. Pero poco, es más, me atrevo a decir con toda seguridad que pocas iglesias están trabajando en la dirección correcta. Muy pocas iglesias. Se están dedicando a discipular bien a sus miembros, a enseñarlos cómo ser más eficientes, cómo discipular. O sea, hacer ese trabajo, esa gran comisión, es lo principal. Hoy en día se está enseñando mucho se ha metido esa doctrina de la prosperidad, de que pide tu milagro, que tú no tienes por qué ser pobre si eres un hijo de un rey, y muchas enseñanzas mal dirigidas, egoístas, porque te están enseñando a ver más por ti, cuando la Biblia dice que nosotros debemos ver más por los demás. Si alguno quiere ser grande entre vosotros, será vuestro siervo, el que sirve, el que se entrega, el que le preocupan más los demás. Entonces, todas esas doctrinas egoístas que te dicen que tú, analízalas a través de las Escrituras y están equivocadas. Porque aquí no debo ser yo, deben de ser los demás. Mi anhelo, mi preocupación deben de ser por los demás, por la gente que está perdida, por la gente que no conoce y que lamentablemente va a la condenación. Pero ¿qué pasa? No hay discernimiento. No están operando, trabajando ese don o los dones del Espíritu Santo. Por eso la misma Escritura dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero vendrá el Espíritu, y las cosas que yo les he hablado, que yo les estoy diciendo, son las mismas que el Espíritu les dirá. Si tú te preguntaras en este momento, si tuvieras la oportunidad de que el Señor viniera físicamente y hablara contigo, conmigo, con cualquier persona, y le preguntáramos, Señor, ¿cómo la ves con la iglesia? ¿Cómo la ahí vamos? O cómo? Imagínese lo que el Señor nos dijera. Imagínese. Porque a través de la Biblia, Él ya nos dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es nuestra chamba, este es nuestro trabajo. Pero ¿dónde está el discernimiento? Se han adoptado muchas doctrinas conformistas que lejos de hacer el trabajo, mucha gente lo está entorpeciendo, o medio lo está haciendo, o no lo está haciendo. Hoy vemos pequeñas iglesias de 10, 15, 20 miembros y años, 5, 10 años así. ¿Usted cree sinceramente que estarán haciendo la voluntad de Dios? El llamado de nosotros es a trabajar, a ir por los demás, a traerlos al Señor. Iglesias conformistas que no, lamentablemente no están siendo guiadas por el Espíritu de Dios. A veces están siendo guiadas por el espíritu de un hombre,
Mientras ese hombre esté cómodo, mientras ese líder, ese pastor esté cómodo, ¿qué le importan las ovejas perdidas o las que no han venido o las que están perdidas? Pues está cómodo, está a gusto. Pero usted cree que realmente está haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted cree que esa persona tenga discernimiento de lo bueno, de lo malo, de lo que se debe de hacer, de lo que no se debe de hacer? No lo tiene. Porque hay cosas que por sentido común tiene que haber resultados. Y si no los hay, es porque algo está pasando, algo está fallando. No están operando los dones del Espíritu Santo adecuadamente, sabiamente. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos creemos más sabios que Dios y lo queremos hacer a nuestra manera, o como a mí me dijo fulano, o como está funcionando allá, sin filtrarlo a través de las Escrituras. Son puntos importantes, hermanos. Por eso hay muchas congregaciones que no crecen, se han estancado. Es una triste realidad, porque no tienen discernimiento. Mis amados, pues espero que esta plática nos sirva, nos ayude y que hagamos el trabajo que realmente debemos de hacer. Que no buscamos lo nuestro, que no busquemos a veces agradar a gente con doctrinas, ideas de hombres, sino vámonos. Por eso la Biblia nos habla de la senda antigua, de lo que está escrito, establecido, de cómo le hicieron los apóstoles, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque si nos llamamos hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 14 y 15, así nos habla. Y el Espíritu nos llevará a toda verdad, a toda justicia. Pero eso es en sí lo que debemos de hacer. Preocuparnos por la gente que está perdida, por la gente que no sabe a dónde va. Ir con ellos y decirles: el Señor vino a morir por ti, para que si tú crees en Él, tú no te pierdas, mas tengas vida eterna. Y en su momento, lo repito, pues la gente decidirá, lo acepta o no, pero ese es nuestro trabajo. Pero, y como dice Romanos 10, 14, ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? Porque a veces hay gente que tiene mucha oración y el deseo, ¿por qué no?, de que, fíjense cómo han venido estas doctrinas a la iglesia. Que todo Vicente Guerrero se convierta para Cristo. Declaramos que el pueblo es de Cristo. Pero a la hora de la acción, nomás se queda en una simple declaración. Pero a poco vaya usted a las calles, predique, reparte folletos, haga la chamba. No solo declare, no solo ore, sino aquí es de acción. Y verá que ¿por qué no?
Es parte de que debería ser nuestra fe. Declarar, pero accionar. Pero si solo se declara y se piensa y se tiene el buen deseo, pero si no vamos con aquello, si no estamos llegando con la gente que está perdida, lamentablemente ahí queda. Y yo conozco gente que dice desde hace muchos años que fulana parte es declarada para Cristo. Y va usted al lugar lleno de prostitución, de drogadicción, de delincuencia. ¿Dónde está esa declaración? A veces debemos de ser más concretos, más sabios, porque hablar por emoción es fácil. Yo lo he hecho, he visto que muchos lo han hecho, pero a la hora de enfrentar la realidad con lo que decimos o con lo que hemos hecho, es difícil. Y a veces no somos prácticos, no somos sinceros. Podemos caer en emocionalismo, en hablar, por agradar, por crear un ambiente de muy espiritual. Pero a los días siguen las cosas igual. Pero no aprendemos. Y tenemos que aprender, conocer, tener discernimiento. Mis amados hermanos, oyentes, amigos, gente de donde quiera que llegue este mensaje, pues enviamos nuestros más cordiales saludos y nuestros buenos deseos de que usted haga la voluntad de Dios, que usted se esfuerce, porque el cristianismo es de gente esforzada, gente que esté dispuesta a ir más allá. No de gente cobarde, ni de gente floja, ni de gente conformista, ni de gente sin ese entusiasmo. Aquí debe ser de gente esforzada, de gente valiente, de gente que esté dispuesta hasta dar su propia vida por el Señor, así como lo hizo Pablo, Pedro, los apóstoles, los mártires de la iglesia primitiva. Así la gente que deberíamos de ser. Que Dios me los bendiga, me los guarde y ánimo. Recuerde que Cristo viene pronto y si nosotros no estamos haciendo la chamba correctamente, es muy posible que muchos dirán, Señor, Señor, pues ¿qué pasó? Y el Señor les dirá, pues andabas en otro camino. Así que ánimo, el Señor viene pronto y debemos de estar haciendo el trabajo. Esfuércese, escudriñe, esfuércese por tener ese discernimiento que es necesario que todo creyente deba de tener. Y úselo para la edificación del cuerpo de la iglesia del Señor. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos la próxima. En nombre de el ministerio conociendolaverdad.com y del ministerio de Canal 11 Televisión Cristiana, desde aquí, desde Vicente Herrero, Baja California, les bendecimos y esperamos que le echen ganas. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima.